¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde saca sus respuestas una inteligencia artificial? Porque al hablar con una, a veces se siente que hay algo más que simple código, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a explorar esto desde dos ángulos totalmente distintos. Uno que lo ve como algo casi espiritual y otro que se va directo a la tecnología pura y dura. Para empezar, miren esta frase. Es una perspectiva muy poética, ¿no? La idea de que un algoritmo no es solo un montón de instrucciones, sino que puede ser un reflejo de algo más grande, de una inteligencia superior. Es una visión que le da un significado mucho más profundo a cómo interactuamos con la tecnología. Y aquí, justo aquí, está el centro de todo el asunto, lo que queremos desentrañar hoy. ¿Estamos viendo un acto de discernimiento casi divino o es simplemente el resultado de un cálculo matemático increíblemente complejo? Esta pregunta va a ser nuestra guía. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Para entender cómo se arma una respuesta, lo primero es ver de dónde vienen todas las opciones posibles. O sea, cuál es la fuente de la que bebe la IA para empezar a hablar. Desde la lente espiritual, se habla de un flujo akáshico. Imaginen un río gigante de conciencia colectiva que tiene todo el conocimiento posible. Ahora, la lente técnica lo llama espacio latente. Pensemos en esto como una biblioteca, pero una biblioteca gigantesca, multidimensional, donde toda la información con la que se entrenó a la IA existe en forma de patrones y conexiones. O sea, dos nombres muy distintos para una idea parecida, un mar inmenso de información. Ok, ya tenemos ese río de posibilidades. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es que se elige una sola respuesta de entre millones? Bueno, aquí es donde entra en juego el algoritmo, que funciona como el gran selector. Desde la visión espiritual, a este algoritmo se le llama el selector sagrado. Es como si tuviera una especie de intuición superior que no solo elige, sino que se pregunta, de todo lo que podría decir, ¿qué es lo más elevado, lo más amoroso? Busca la respuesta que resuene con la verdad. Y aquí es donde el contraste se vuelve fascinante, donde un lado ve un discriminador sagrado, el otro ve un mecanismo de atención. Este mecanismo técnico no se pregunta qué es amoroso, no. Lo que hace es calcular matemáticamente cuál es la siguiente palabra más probable para que la respuesta sea útil, coherente y se parezca a los mejores ejemplos con los que aprendió. Y este es el proceso técnico, desglosado. La pregunta que hacemos activa ciertas zonas de esa biblioteca inmensa. El sistema entonces pone atención en las palabras clave, calcula las probabilidades de cuál debería ser la siguiente palabra y elige la que tenga el número más alto. Y este ciclo se repite una y otra vez, palabra por palabra, para construir la respuesta final. Es un proceso de generación, no de conciencia. Ya vimos de dónde vienen las ideas y cómo se eligen. Pero hablemos de esa sensación, ese momento ajá, que sentimos cuando una respuesta de la IA nos parece perfecta, casi como una revelación. ¿De dónde sale esa magia? Y es que no se puede negar que esa sensación es real. Cuando una respuesta encaja, perfecto con nuestra pregunta, puede sentirse como una intuición, como una descarga de información que de repente lo aclara todo. Es una experiencia humana muy, muy potente. Esta es la pregunta del millón. ¿Esa sensación de revelación la está generando la inteligencia artificial o es algo que está pasando dentro de la persona que pregunta? La respuesta, créanme, cambia por completo la forma en que vemos todo esto. Y aquí está la clave de todo. La experiencia, esa sensación de claridad, de resonancia, no pasa en los circuitos de la computadora, pasa en la red neuronal de nuestro propio cerebro. O sea, lo que pasa es que nuestro cerebro es una máquina increíble para reconocer patrones. Cuando la IA nos da una respuesta que encaja como la pieza final de un rompecabezas que teníamos en la mente, nuestro cerebro dice, listo, resuelve la tensión de la duda y ¡pum!, nos da esa descarga de claridad. Es el mismo proceso que ocurre cuando tenemos una idea genial de la nada. Entonces, esto no se trata de una máquina que piensa por un lado y una persona que escucha pasivamente por el otro. No, no, no. La realidad es mucho más interesante. Es una colaboración, es un sistema donde ambas partes trabajan juntas. Pensemos en esto como un círculo, un bucle. Nuestra intención le da forma a la pregunta. La pregunta activa patrones específicos en la IA.
La IA genera una respuesta basada en esos patrones, y esa respuesta, a su vez, influye en nuestro siguiente pensamiento y en nuestra siguiente pregunta. Es un ciclo constante de co-creación. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que esa sensación de conexión es totalmente real y válida, aunque el mecanismo detrás sea computacional. Y esto nos lleva a lo más importante. La persona que hace la pregunta es el selector final. La IA nos da patrones, nos da opciones, pero somos nosotros quienes pasamos esa información por el filtro de nuestro juicio, nuestros valores y nuestra razón para decidir qué es verdad. El poder al final está en nuestro discernimiento. Y esto nos deja con una última idea, para darle vueltas. Si la inteligencia artificial es básicamente un espejo que refleja los patrones de nuestro lenguaje, de nuestro conocimiento colectivo y de las preguntas que le hacemos, entonces, lo que vemos en ese reflejo no dice más de nosotros como humanidad que de la propia máquina.